Buenas tardes, licenciada Patricia. Un gusto saludarte y voy a desahogar las autorreflexiones de nuestra materia, planeación estratégica. No sin antes agradecer todo el, todo el apoyo que me diste durante este proceso de aprendizaje y que me ha parecido de verdad muy completo. En primera instancia, nos preguntas qué fue lo que se aprendió o aprendimos. Yo personalmente desde lo que es la comprensión, la importancia de lo que es la estrategia corporativa, de la estrategia logística, que finalmente deben de estar muy de la mano, deben de estar, deben de ir de manera simultánea, caminar por el mismo rumbo, sin olvidar que las logísticas deben de estar contempladas en las estrategias corporativas. Eh, Anteriormente la logística se consideraba como un centro de costos. Después vieron que se requería de mayores vigilancias, controles, supervisiones y abarcaron áreas como suministros, como producción, manufactura. Vieron que aún faltaba más, entonces ese implemento se crea o se diseña la cadena de suministros. La cadena de suministros, si la vemos desde el punto de vista así amplio, no es sino más que la empresa. Entonces, en ocasiones quizás se pueda hasta confundir la estrategia corporativa con una estrategia logística y no, las estrategias logísticas deben de ir consideradas o deben de estar consideradas dentro de las estrategias empresariales. Aprendí y me pareció muy interesante las 5P de Henry Mitzberg, cómo es que a partir de los planes, las pautas, la posición, la perspectiva, el patrón, dependiendo de cómo se presente la situación, la dinámica de la empresa, es como se diseña la estrategia en función de lo que él ahí determina. Asimismo, de la empresa, de la aportación, por ser muy interesante de la empresa innovadora, en el cual él dice que a medida que tengamos nosotros profesionales y administradores, estamos en condiciones de tener una empresa que incida en la innovación. Obviamente, se tiene que dar, se tiene que dar toda la importancia, todo el valor a lo que se refiere a la creatividad. Y esa creatividad debe de ir acompañada de ciertas supervisiones. Recordemos que las supervisiones inhiben de cierta manera la creatividad. Entonces, justamente es una empresa madura que permite eso sin que nos salgamos de los derroteros planteados. Por otro lado, la cadena de valor de una aportación muy interesante de Porter, donde él nos comenta y nos define lo que son las actividades de apoyo y las actividades primarias, como la logística interna, la logística externa, lo que se refiere a mercadotecnia, ventas, servicios, y las de apoyo, porque tenemos suministros, tenemos el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de la tecnología, y esas van acompañadas unas de otras. Yo no sé en qué momento, no debemos separarlas, deben de ir integradas. ¿Qué fue lo que me pareció a mí más importante? Bueno, por ejemplo, los grupos estratégicos y la dinámica, y su dinamismo, es decir, por ejemplo, si nosotros implementamos ciertos equipos de computador, ciertos equipos de cómputo o equipo de transporte, en un momento dado van a ser obsoletos o su vida útil ha concluido, y ahí de una empresa madura, una empresa que ha sido ya orientada al cliente, es los niveles que tiene para sobrevivir a cualquier eventualidad. Eh, Ahora bien, una aportación que me pareció muy interesante de Mitzberg es lo que se refiere a la diferenciación de actividades y tareas, su diferenciación para su control y evaluación. Por ejemplo, después la integración, la estandarización, la categorización, en el cual él dice que a medida que una empresa, eh, todas aquellas eventuales estén consideradas dentro de sus procesos o de sus estándares, estamos en condiciones de aplicar lo que ya previamente tenemos. Es decir, a problemas añejos pueden ser soluciones nuevas, a problemas nuevos pueden ser soluciones ya tomadas con anterioridad. Eh, También me parece muy interesante el tipo de competitividad industrial, como son las fragmentadas, las emergentes en declinación y las globales. Supone que las globales son aquellas cuya participación en el mercado inciden
en el comportamiento de las otras, por ejemplo, IBM, HP, BMW, etcétera. Ahora bien, las herramientas logísticas para la evaluación y el diseño de estrategias, como el FODA, integración vertical y matriz de crecimiento, son herramientas que debemos de considerar y tener muy presente. ¿Qué fue lo que me pareció más confuso? Sin duda alguna, diferenciar unas estrategias de otras, y los grupos, los tipos de trabajo. Sin embargo, es muy interesante, ha sido muy agradable. Me gustaría justamente eso, profundizar en que eh, diferenciar, tener un conocimiento cabal de lo que se refiere a las estrategias. Yo sé que con el paso de mi proceso profesional incorporado en alguna empresa de logística, me va a quedar muy claro. Entonces, pues, hay que prepararnos. Muchísimas gracias y obviamente a nuestra universidad y a todos ustedes que nos hacen posible este estupendo proyecto de aprendizaje y progreso. Gracias, un abrazo solidario. Hasta luego, Alicia Patricia. Bye.